Bienvenidos al Journey 2 de IBM Cloud Adoption Lab. El tema del episodio de hoy será adopción de Analytics en IBM Cloud. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a los webinars de IBM Cloud Adoption S.A. Soy su host, Gonzalo Herrera. Para aquellos que son nuevos o no conocen sobre IBM Cloud Adoption, nosotros somos un equipo de Cloud Advocates dedicados a compartir con ustedes información sobre la plataforma IBM Cloud y sus muchos servicios. Hacemos webinars cada 2 semanas, capacitaciones personalizadas, workshops, meetups, todo tipo de eventos educacionales para Sudamérica de habla hispana. Y el día de hoy estoy con Edgar Melo, arquitecto de IBM Cloud, quien nos dará una charla sobre adopción de Analytics en IBM Cloud. Una recomendación antes de iniciar: siéntanse libres de dejar cualquier consulta que tengan a través del chat o la herramienta de preguntas del Webex con la opción de todos los panelistas para que tanto Edgar como yo podamos leerla. Todas estas consultas van a ser respondidas al final de la presentación y además esta charla está siendo grabada y será posteriormente subida a nuestras redes sociales. Entonces, ahora sí, estamos listos para empezar. Edgar, todo tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Mi nombre es Edgar Melo, soy arquitecto para IBM Cloud en IBM Colombia. Hoy vamos a ver el tema de adopción de Analytics en IBM Cloud. Vamos a revisar algunos conceptos iniciales rápidamente. ¿Y por qué pensar en analítica en cloud? Pues lo primero es que existen diversos casos de uso, como lo vemos en el slide, para todas las industrias. Todas las industrias tienen algún tipo de uso de data, de analytics y de inteligencia artificial. Aquí vemos algunos en el slide. Tenemos temas de segmentación de clientes, deserción de clientes, entender cuando tenemos a un cliente específico para una promoción o por algo asociado a mercadeo. También tenemos escenarios de fraude, tenemos mantenimiento predictivo, detección de actividad maliciosa si hablamos de seguridad. Y en transporte podemos hablar de precio dinámico, ¿no? Entonces, la cantidad de casos de uso, de escenarios que tenemos para el mundo de data analítica e inteligencia artificial es muy extenso, ¿no? Y allí lo que vemos es que crear un proyecto para analítica on-premise conlleva unos costos y unos requisitos en términos de infraestructura, de software, que a veces hacen inviable este tipo de proyectos en los clientes, ¿no? En las diferentes empresas. Hay un punto de la tendencia o el uso intenso que tenemos actualmente en inteligencia artificial hace que la data sea algo más importante, ¿no? Que tome mayor relevancia. Tenemos digamos, he tomado este artículo, tenemos el link en la parte de abajo del slide, podemos ir allí, y es como crear aplicaciones, bueno, dice Killer, ¿no? Para el uso de su data, ¿no? Utilizando data y analytics para tener inteligencia artificial. Vemos diferentes puntos allí. Y es que cuando vamos a la inteligencia artificial, pues no tenemos que ver la inteligencia artificial como un medio para llegar a un objetivo de negocio, ¿sí? Tenemos que evitar tal vez de hacer turismo, ¿no? Embebernos en las tecnologías y estar perplejos por las tecnologías en sí mismas, más que buscar realmente construir un proyecto. Y tenemos que buscar habilitar los diferentes skills, las diferentes capacidades que deben tener las personas en nuestra organización. Y hay un punto que es el punto 2, que hace muy relevante el tema de los datos, y es que no existe inteligencia artificial sin data. Entonces, vemos allí los diferentes elementos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, el tema de agentes virtuales. No vamos a poder tener o habilitar exitosamente estas iniciativas de inteligencia artificial sin datos. Entonces, por eso toma mucha relevancia. Otro punto interesante, digamos, a tener en cuenta para hacer un proyecto analítico es que la mayoría de la data
en las empresas no es estructurada, ¿no? Entonces, como vemos allí, solo el 22% de las organizaciones tienen más de la mitad de su data como data estructurada. Entonces, tenemos que habilitar la data, el consumo de data, el uso de data de los clientes en nuestras diferentes empresas, teniendo en cuenta que vamos a tener data estructurada y no estructurada, y saber cómo sacar provecho a estos dos mundos para poder tener data analítica y seguramente llegar a aprovecharla en la inteligencia artificial. Cuando pensamos en data no estructurada, pensamos en cómo obtener esa data, que como lo vemos aquí, puede venir de aplicaciones de negocio, puede venir de redes sociales, puede venir de aplicaciones que son multicanal, también pueden venir de diferentes sensores para Internet de las cosas. Entonces vamos a tener una cantidad de data enorme que vamos a tener que manejar como data estructurada, no estructurada como lo veíamos, y también como data analítica, pensando en data analítica en términos de data que ya hemos preparado de alguna manera, sobre la que ya hemos trabajado, pero que también tenemos que tenerla como entrada para un modelo de Machine Learning o para una visualización, ¿no? Entonces, tenemos este concepto para manejar los tres tipos de data muy enfocado en data no estructurada, que es el Data Lake. Entonces, este lugar centralizado de datos para nuestra empresa se está posicionando ya como un elemento esencial en una arquitectura analítica en nuestras empresas, con los beneficios que vemos allí, ¿no? Como lo vemos, nos va a permitir tener todos los datos de negocio en un solo lugar, sin importar si es data estructurada o no estructurada, ¿no? Entonces vamos a tener este concepto de Data Lake como parte fundamental de la arquitectura de analítica. Pensando en el Data Lake, entonces vamos a ver dos elementos que conforman, digamos, técnicamente, que son pilares para tener un Data Lake empresarial. Estos dos elementos, digamos, estas dos tecnologías que vienen del mundo open source, del mundo Apache, se han posicionado como los elementos fundamentales. Entonces tenemos Hadoop. Hadoop nos permite tener data distribuida, file system distribuidos, conformando este tipo de almacenamiento distribuido que es el HDFS, Hadoop Data File System. Entonces vamos a tener este como nuestro repositorio de datos distribuido, ¿no? Y también, y Spark, que lo vemos allí, se vuelve nuestro motor de proceso que vamos a tener en memoria. Entonces vamos a tener dos elementos que nos permiten tener diferentes tipos de analítica o diferentes tipos de procesos analíticos para analítica descriptiva y de analítica predictiva que vamos a tener allí. Y hay un elemento, digamos, hay un algoritmo, un proceso que se llama MapReduce que podemos aplicar en el mundo del Data Lake, y es tomar la data, dividirla en pasos para tener unos resultados intermedios que van reduciendo, como lo dice la tecnología, la data que vamos teniendo como resultado para poder afianzar y hacer un procesamiento paralelo que nos permita obtener los resultados más rápidamente, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos asociados al Data Lake, y como vamos a ver, entendiendo que el Data Lake es central a una arquitectura analítica, pues por supuesto hablar de Hadoop y Spark va a ser fundamental o va a ser frecuente, ¿no? Cuando hablamos de una arquitectura analítica. Revisando los conceptos muy rápidamente, ¿no? Más básicos, vemos una plataforma que es open source, que utiliza una arquitectura que nos permite utilizar YAML, que nos permite modularizar la arquitectura de un Data Lake para poder acceder a este repositorio, este almacenamiento que está en HDFS. Nos permite utilizar diferentes tecnologías open source, y esto es Hortonworks Data Platform. Entonces, IBM ha tomado Hortonworks Data Platform como su plataforma para implementar o para disponibilizar un servicio de Data Lake.
Lo que vemos en la parte de abajo, lo que estamos haciendo, tomando Horton World Data Platform, es tener una plataforma que esté lista a nivel empresarial para hacer estos procesos analíticos, ¿no? Y es una plataforma basada en Hadoop y en Spark, como lo veíamos en el slide anterior. En el 2017, IBM hizo un partnership con Horton Data Platform, del cual salieron dos líneas de trabajo, una para on-premise y otra que es Analytics Engine, que nos permite tener estas tecnologías de Horton Data Platform, HDP, con Hadoop y Spark, entregado como servicio en plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, y en general lo que vamos a ver en esta adopción de cloud, es plataforma como servicio, vemos servicios que son administrados por IBM, en donde no tenemos que hacer una instalación de todas esas, ese hardware distribuido que vamos a tener, seguramente el Linux que tengo que tener como sistema operativo, y el software que va allí, el networking, el almacenamiento, todo esto está contemplado y ya está instalado y se ofrece como servicio en este modelo que es Analytics Engine, que utiliza Horton Data Platform como elemento central de un Data Lake. Aquí lo que vemos es una arquitectura base para empezar a pensar cómo se puede crear una arquitectura basada en Analytics Engine para tener el Data Lake, y vemos un elemento adicional que se llama IBM Cloud Object Storage. En el mundo de Analytics es importante, digamos que es fundamental pensar en dónde voy a dejar los datos, ¿no? Los datos de entrada, los datos de salida y la data de trabajo. Y cuál es la data que voy a tener que utilizar como data de procesamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de data de procesamiento, ese procesamiento lo vamos a llevar a cabo en Analytics Engine, en la plataforma de HDP, como lo vemos en la parte superior de la diapositiva, y con las herramientas de Hadoop y de Spark, ¿no? Y tenemos diferentes módulos que son open source, es decir, todo esto en el mundo open source, y vamos a tenerlas allí disponibles para hacer la data que tiene proceso. Pero no necesitamos la data, digamos, si voy a utilizar una analítica y voy a generar un modelo basado en los últimos 6 meses de datos de una empresa, yo no tengo que tener la data de los últimos 2 años subida en Horton Data Platform. Digamos que quiero hacer más eficiente mi modelo de consumo de recursos para que seguramente en términos de económicos del costo que tiene tener estas plataformas, podamos optimizarlo, ¿no? Y esa es la ventaja del cloud. Me permite crecer gradualmente y utilizar los servicios y los recursos en el momento en los que requiero, y en el momento en el que no los requiero, utilizo otros servicios que me dan viabilidad en términos técnicos y en términos económicos para llevar un proyecto a cabo, ¿no? Entonces aquí hablaríamos la data de procesamiento, la data con la que estoy haciendo un modelo, con lo que estoy aplicando un proceso analítico, que tengo que tener en memoria, o que tengo que tener en HDFS, los tengo en Horton Data Platform, en Analytics Engine. Pero la data de entrada, o la data que estoy preparando, o la data resultante del proceso, no tengo que tenerla en HDFS, ¿no? Entonces puedo bajarla a un almacenamiento más económico, que es Cloud Object Storage, que sería mi data landing, ¿no? Entonces este concepto de a dónde llevo la data mientras la preparo, mientras la listo, y la data resultante es Cloud Object Storage como data landing en este modelo de analítica que estamos buscando crear aquí en Cloud. Esto me da unas ventajas enormes, y es que realmente logro reducir el costo utilizando el tipo de almacenamiento apropiado para cada stage dentro del ciclo analítico que estoy realizando, ¿no? Y me permite definir un ciclo de vida de la data a través de ese proceso analítico, en donde yo tengo, por ejemplo, data que tengo en proceso, data de trabajo y data que voy a archivar. Entonces, si voy a hacer archiving de data, en Cloud Object Storage puedo definir algunos espacios que son data caliente, data tibia, data fría, y archive
teniendo unos costos más bajos de almacenamiento, ¿no? Entonces, tenemos estos dos componentes fundamentales. Aquí vemos algunos elementos, entonces me va a permitir el uso de estas tecnologías en cloud, simplificar digamos, diferentes casos de uso de analítica empresarial. Como lo vemos acá, yo tengo diferentes elementos de datos que también los puedo tener en la nube, que son data estructurada y no estructurada, en bases de datos que no son relacionales o no relacionales, o las puedo tener en otras nubes o las puedo tener on-premise y puedo generar una conexión hacia esa data. Traigo la data, la coloco en Object Storage, realizo el trabajo analítico con Analytics Engine y lo resultante también lo puedo dejar en Object Storage y utilizando como motor digamos, como de procesamiento, utilizando la capacidad de Spark, yo también puedo tener Analytics Engine como un runtime, como un entorno de ejecución para ejecutar trabajos utilizando herramientas como Watson Studio o como Machine Learning, que son nuestras herramientas de Data Science en IBM Cloud. Entonces, Watson Studio permite tener Python, R, Scala y me permite tener notebooks, que son herramientas fundamentales o las herramientas más frecuentemente utilizadas para hacer analítica, y voy a tener también Machine Learning para poder realizar modelos de predictivos, por ejemplo, que podamos utilizar, ¿no? También Analytics Engine tiene elementos para hacer ingesta o componentes para hacer ingesta de datos. Entonces puedo hacerlo utilizando Scoop, que es una herramienta de la arquitectura tradicional de Hadoop. Aquí vemos otro escenario, y es, de nuevo, colocamos la data de recursos externos o data empresarial en Cloud-Based Storage, utilizamos diferentes estándares como es Base o Hype para hacer procesos analíticos en la data. Luego la data resultante la colocamos en Cloud-Based Storage y utilizamos algo que es SQL Query para poder habilitar aplicaciones que vayan directamente a Cloud-Based Storage. Los recursos que utilizan Analytics Engine como Spark y Hadoop requieren cierta infraestructura que está allí atrás del servicio, que requieren ciertos recursos, ¿no? Entonces, si llevamos la data a Cloud-Based Storage, que es un almacenamiento más económico en términos de almacenamiento, y podemos acceder directamente a esa data resultante con SQL Query, podemos esa data que ya es un resultado de un análisis robusto dentro de Analytics Engine, podemos consultarla y sacar visualizaciones, que es el dashboard, o crear aplicaciones en base a SQL que consulten esa data, ¿no? Hay diferentes formatos. ORS es un formato recomendado para tener la data resultante y poderla consultar posteriormente al proceso analítico, ¿no? Para minimizar el uso de los recursos de Analytics Engine y poder acceder a la data que está dentro del almacenamiento. Agregando o colocando estos elementos que hemos visto en los escenarios, tenemos Analytics Engine, como le decía, Spark, Hadoop allí, tenemos Object Storage como nuestro Data Landing, tendríamos IBM Studio con sus diferentes, IBM Watson Studio con sus diferentes herramientas, como lo vemos allí, Data Refinery, que nos da ciertas capacidades para hacer transformación y carga de datos. Tenemos Modeler, que nos permite hacer diferente modelamiento orientado a Machine Learning. Machine Learning, que nos permite exponer un modelo que hemos implementado como un API para poderlo utilizar desde diferentes aplicaciones, y tenemos SQL Query para poder utilizar toda la data resultante de un proceso realizado en Analytics Engine desde todas las herramientas de Watson Studio. Y vemos allí cómo pueden interactuar en estos servicios cloud, el científico de datos, el analista de datos y usuarios externos para consultar data que estamos disponibilizando con estos servicios.
Este diagrama nos muestra cómo podemos ya agregar nuevas herramientas, nuevos servicios de IBM Cloud y muestra el ciclo del uso de estas herramientas. Este es un ejemplo de cómo podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ir a la consola de IBM Cloud, cloud.ibm.com, y desplegar o crear los servicios. En un momento podemos ver cómo entramos a esta consola y cómo se puede crear un servicio de Data Lake rápidamente, ¿no? Se puede crear alrededor de 15 minutos y tener capacidades de analítica muy rápidamente. De analítica, inteligencia artificial, data, etcétera, ¿no? Nuestro punto, nuestro escritorio de herramientas es Watson Studio. Entonces, lo usual es que empecemos a crear nuestro desarrollo analítico dentro de Watson Studio con las diferentes herramientas que tiene y empecemos luego a tomar la data, a colocar la data en nuestro data landing, que es Cloud Object Storage, y utilicemos Analytics Engine como nuestro entorno de ejecución, como nuestro runtime, para ejecutar estos procesos. Si lo vemos aquí, pues tenemos acceso a la consola web, utilizamos Watson Studio como nuestro escritorio de herramientas, tenemos nuestro data landing, que es Cloud Object Storage, y utilizamos Analytics Engine como como lo dice su nombre, como nuestro motor de Analytics. Podemos complementar esto de diferentes formas. Ok. Antes vale la pena mencionar, existe, digamos, Analytics Engine como implementación de Horton Data Platform. Utiliza una consola, que es la consola Ambari, para interactuar o para administrar ese entorno de Hadoop, Spark y diferentes herramientas que están dentro de la arquitectura de Horton Data Platform. Ahora, si queremos complementar esto que vemos, este ciclo, esta interacción de estas diferentes herramientas, puedo conectar fuentes de datos externas. Allí tenemos una herramienta un servicio que se llama Secure Gateway, que nos permite hacer esa integración con otras nubes o con on-premise, y podemos utilizar Data Refinery para hacer transformación de datos, preparación de datos, llevarla a Cloud Object Storage y utilizarla desde Watson Studio. Tenemos diferentes herramientas cuando vamos a utilizar Cloud Object Storage. La interfaz, el protocolo que utilizamos es S3 para interactuar y para llevar datos. Si queremos utilizar una aplicación que utilice este protocolo, lo podemos hacer. También podemos complementar y, digamos, tener otro tipo de escenarios para manejo de datos, teniendo integración con aplicaciones externas. Entonces, podríamos utilizar algo como API Connect para hacer una integración a través de capacidades aplicativas como Function, que nos permite asociar acciones a eventos que nos permitirían, por ejemplo, extraer o llevar data a Cloud Storage, o como lo mostramos ahí, a otro tipo de bases, de base de datos como Cloudant, y exponer esa data, extraer data de estos repositorios y exponerla como un API y conectarla a aplicaciones externas con algo como Secure Gateway. Aquí veíamos, digamos, ese tipo de interacción, ¿no? Para mostrar los diferentes escenarios dentro de un conjunto de servicios que vemos ahí. Ahora, entrando ya digamos, ya a revisar cómo puede ser una adopción en el tiempo, un roadmap de adopción de Analytics en base a estas herramientas que son clouds. Entonces lo que vemos vemos este diagrama que tiene en su eje vertical, tiene el costo, ¿sí? Digamos, el costo que puede involucrar el uso de estas herramientas. Abajo, pues, costo bajo, costo medio, costo alto, y hacia la derecha tenemos las capacidades. Entonces, empezamos con pocas capacidades. Lo que vemos allí es, hemos colocado analítica operacional, hemos colocado Business Intelligence, exploración de datos o Data Lake, donde colocamos Data Lake, analítica predictiva, el uso de herramientas cognitivas, también lo hemos colocado allí. Hemos puesto Data en movimiento, que es Stream,
y al final colocamos el uso de catálogos. Entonces, como lo vemos allí, lo primero para comenzar con una data operacional puede ser utilizar Watson Studio con Object Storage. Object Storage es nuestro data landing, entonces está presente en todos los escenarios que estamos colocando aquí. Watson Studio tiene las herramientas como Python, R, Scala, como ya lo había mencionado, y también podemos llevar allí herramientas de open source, librerías de open source. Podemos colocar allí diferentes librerías de Python para poder realizar nuestros procesos analíticos o predictivos o de machine learning, ¿no? El segundo elemento es, una vez que tengo esa data landing, puedo asociar fuentes externas. Entonces allí agregaríamos Security Gateway como herramienta de integración a esas fuentes externas y Data Refinery para la preparación, transformación de datos. Sería la herramienta que tendríamos, ¿no? Avanzando un poco, digamos, de lo que es data operacional o analítica operacional, en donde, bueno, aquí no lo hemos colocado en el diagrama, pero también podríamos involucrar diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, dentro del mundo de IBM Cloud tenemos Mongo, Postgres, Elasticsearch, bases de datos que están allí disponibles como servicios administrados para colocar nuestra data, que podemos luego involucrar como fuentes, como bases de datos en nuestra analítica desde Watson Studio. Si queremos tener visualización asociado normalmente a Business Intelligence, podríamos tomar nuestras fuentes de datos que tenemos aquí y utilizarlas desde otros visualizadores externos, ¿no? Sin embargo, tenemos Cognos Dashboard, que es un subconjunto de las capacidades de Cognos como herramienta de visualización de Business Intelligence. Entonces tenemos este dashboard que nos permite generar rápidamente visualizaciones de nuestra data y compartirlas para ser mostradas, por ejemplo, desde una aplicación web. Normalmente cuando vamos a hacer Business Intelligence, tomamos data, la procesamos, la transformamos, aplicamos algún proceso analítico y esta data la llevamos a un repositorio como un data warehouse o un data mart para ser consultada y visualizada después, ¿no? Entonces, este repositorio dentro del mundo de IBM Cloud es de los warehouse. Entonces, tenemos estos warehouse, estos data marks que podemos colocar en nuestro servicio para colocar esa data que ya hemos procesado de alguna manera y que queremos mostrar como un resultado, ¿no? Hasta aquí, estos servicios que mostramos cubren muchísimos casos de uso de diferentes clientes. Podríamos, por ejemplo, tener un agente virtual que genera data, ¿sí? Y queremos analizar los comentarios, las preguntas, lo que nos están diciendo nuestros clientes a través de ese agente virtual. Entonces podríamos llevar esa data no estructurada, colocarla en Object Storage, luego analizarla o hacer alguna transformación, utilizar Watson Studio para hacer algún procesamiento y la data resultante llevarla al warehouse, al data warehouse, como una data analítica resultante del análisis y mostrar, por ejemplo, no sé, cuáles son las preguntas más frecuentes que tenemos que se está haciendo la gente virtual y eso podríamos visualizarlo con los dashboards, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tendríamos unas capacidades analíticas que podemos incluir o agregar para extender las capacidades de las aplicaciones en cloud que tenemos actualmente. Cuando entramos a Data Exploration, ya entramos al mundo de Data Lake, ¿no? Entonces, tenemos capacidades que son capacidades de cómputo. Cuando armamos un Data Lake basado en Hadoop y Spark, lo que tenemos son clusters que tienen nodos. Entonces, lo que tenemos es, podemos agregar la cantidad de nodos que se requieran de acuerdo a las capacidades requeridas por el proceso analítico, agregando nodos, ¿no? Y tenemos dos sabores de nodo. Entonces, tenemos un nodo que es Compute, que tiene 4 virtual cores, y tenemos el Memory Intensive, que tiene 32 virtual cores y 128 en RAM, ¿no? Y 900
gigas en disco, ¿no? Entonces podemos tomar estos nodos, que son nuestras capas que nos dan la capacidad de cómputo requerida para el proceso analítico, y ir creciendo en términos de nodo, ¿no? Algo interesante, y por supuesto es habilitado por el modelo cloud, es que para agregar un nodo, pues yo simplemente voy, hago un clic y agrego los nodos que yo quiera a estas capacidades. Entonces yo puedo empezar con pocas capacidades, con capacidades con las capacidades básicas, puedo empezar desde un nodo, comparado a una instalación on-premise, que normalmente requiere alrededor de 8 nodos para comenzar, pues puede empezar desde un nodo para ambientes de QA o desarrollo para el mismo ambiente productivo, e ir creciendo a medida que crece el requerimiento de capacidad o a medida que crecen los datos, ¿no? Lo más común cuando empezamos a hacer un procesamiento analítico es que la data empiece a tener 1 mes, 2 meses, 3 meses y no necesite todas las capacidades que voy a necesitar a los 6 meses o al año en el día 1, ¿no? Entonces puedo crear un clúster con un nodo, ir creciendo los nodos a medida que va creciendo la data y a medida que requiero mayor capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos allí como Analytics Engine, como Data Lake, y como lo decía, tenemos SQL Query que nos va a permitir llevar la data a Cloud Object Storage y analizar esa data o consultar esa data de diferentes aplicaciones o de diferentes herramientas sin tener que utilizar los recursos de Analytics Engine, lo cual nos va a hacer el modelo económico mejor, ¿no? Una vez tenemos todas estas herramientas, estábamos pensando en analítica, en exploración de datos, podemos hacer analítica predictiva agregando 2 servicios que están dentro de las herramientas de Watson Studio, que como lo he dicho antes, es nuestro escritorio, no es nuestro set de herramientas. Dentro de Watson Studio vamos a encontrar Model Flow, vamos a encontrar Machine Learning, que son las 2 herramientas que nos van a permitir modelar hacer modelos predictivos, hacer machine learning, y nos van a permitir exponer esos modelos como un API, ¿no? Para consumirlo desde diferentes fuentes, ¿no? Es poderlo exponer para utilizarlo en donde editemos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, como veíamos tal vez en el segundo slide de esta presentación, si hablamos de inteligencia artificial vamos a tener muchos dominios. Uno es analítica predictiva, como lo vemos allí, Machine Learning, Modeler, nos permiten tener estas capacidades, y vamos a poder integrar todas las capacidades de las APIs de Watson, ¿no? Entonces todo este mundo de manejo de lenguaje natural, Visual Recognition, todo esto lo podemos integrar integrar y tenerlo desde Watson Studio. Entonces vamos a tener analítica predictiva y cognitiva. Ahora hay unos escenarios adicionales dentro del mundo analítico, y es si yo tengo data de seguridad o de comportamiento de usuarios, data de geolocalización, por ejemplo, para revisar dónde está un dispositivo, cuál es el uso del dispositivo, cuál es el acceso, esa la podemos ver como una data en streaming, ¿no? Y el mismo Internet de las cosas, el IoT, va a generar muchísima información que tenemos que manejar grandísimos volúmenes de información en segundos, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Entonces allí vemos algo adicional que es analítica para data que está en movimiento. Entonces tenemos Streaming Analytics como un servicio que nos permite habilitar esa capacidad para hacer esa ingesta de data que está generándose grandes volúmenes a una gran velocidad, ¿no? Hay un elemento adicional cuando vemos la data, y es un punto que muchas veces solo se encuentra hasta el final, ¿no? Y el gobierno de la data. Entonces, cuando pensamos en cómo prolifera la data, cómo tenemos para una empresa, hasta para una mediana, pequeña empresa, empezamos a tener no solo un repositorio, ¿no? Tenemos diferentes tipos de data, diferentes fuentes, tenemos roles que permiten ingresar a ciertos datos y a otros no. Normalmente esto
pues, en muchas empresas no está normalizado, no está normatizado, no existen unas reglas de quién accede a la data, y se necesita crear un catálogo de datos en donde llega cuáles son mis assets, cuáles son las personas, y establecer un uso de roles que nos permitan llegar, por ejemplo, a definir cuándo una persona puede tener acceso a un asset, poniéndolo en términos de una tabla, si es un tema relacional, quién puede acceder a una tabla específica. Y con con estos catálogos de datos podríamos llegar a tener a tener una definición de permisos de quién llega a una tabla y específicamente a un conjunto de registros, ¿no? Entonces, esto lo tenemos allí. En el catálogo estándar tenemos hasta 50 assets y en el catálogo profesional pues tenemos una cantidad de assets mayor, ¿no? Entonces, nos va a permitir hacer ese gobierno de datos que se requieren en las organizaciones, ¿no? La data crece muy rápidamente, tenemos una gran cantidad de fuentes, vamos a tener una gran cantidad de repositorios y como vemos es data estructurada, no estructurada, el catálogo de datos, ese gobierno de datos se convierte en un elemento que es importante para mantener un cierto orden en ese mundo de la data que vamos a tener allí. Esta la presentación, me gustaría mostrarles muy rápidamente algo del catálogo para que podamos ver cómo se crean estos servicios muy rápido. Es un tema que va a tomar 2 minutos. Entonces voy a pasarme a la consola de IBM Cloud y vamos a ver los catálogos. Aquí, digamos, en el catálogo, en la consola de IBM Cloud, vamos a poder entrar en la parte de Analytics. Allí vemos los servicios como Analytics Engine, SQL Query, Streaming Analytics, Data Warehouse, y podemos entrar también a databases, ¿no? A los datos. Entonces podemos tener Cloud, como mencionaba, tenemos bases de datos relacionales, no relacionales, y diferentes bases de datos tradicionales y open source que podemos encontrar para crear nuestros servicios. Veamos, por ejemplo, cómo crear un servicio de Analytics Engine, ¿no? Para crear nuestro Data Lake. Tiene diferentes planes, como ven, está uno Lite. Si yo voy a optimizar el uso de mi Data Lake, puedo definir un uso por horas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, para esta tarea específica analítica, voy a utilizar este Data Lake 8, 12 horas, 80 horas al mes y no las 720 horas que tomamos como referencia para un mes completo. Entonces, podría pagar específicamente por el uso de esas capacidades de Data Lake solo cuando lo voy a utilizar, ¿no? Allí, como ven, es interesante esa optimización. Entonces tendríamos la data en el Data Landing, que es bien Cloud Storage, y subo mis recursos de Analytics Engine el tiempo que lo necesite basado en horas, y muevo la data del Data Landing a HDFS, al sistema de archivos de Hadoop, o lo pongo en memoria en Spark, hago mi procesamiento, bajo la data resultante a mi Data Landing y bajo los servicios de analítica, y eso me va a permitir optimizar muchísimo el costo por uso de esta plataforma analítica, ¿no? Y si yo lo que necesito es tener unas capacidades específicas todo el tiempo corriendo, pues seguramente me queda mejor el modelo. Si yo le coloco, pues como ven, yo solo tengo que colocar un nombre. Esto es la forma en la que yo estoy organizando mis recursos. Entonces yo puedo tener un grupo de recursos específico para mí, puedo tener diferentes data lakes creados para diferentes procesos analíticos y darle permisos a diferentes personas para que los puedan utilizar. Aquí voy a tener, como decíamos, el tipo de recursos, default, memory intensive, y el número de nodos que voy a hacer. Entonces digamos que necesito 3 y puedo escoger las capacidades de Spark, Hadoop o los Hive
que voy a tener allí, ¿no? Entonces aquí muestra los componentes específicos de la arquitectura de Horton Data Platform que vamos a utilizar, ¿no? Una vez que yo llegue a crear, lo que vamos a tener, pues lo he creado antes, ¿no? Para tenerlo allí disponible. Entonces, esto es lo que me muestra, ¿no? Me muestra que está activo, me muestra el número de nodos de cómputo. Vamos a tener, me da un password, ¿sí? Para utilizar la plataforma y me muestra los nodos que ha creado. Entonces, como ven allí, otra ventaja es que yo tengo diferentes nodos de cómputo. De un momento, sí, pues tengo diferentes nodos de cómputo, pero los nodos específicos de máster y otros nodos de infraestructura que son parte de la plataforma, no los voy a, no son parte del cobro, ¿no? Del uso, no entran dentro del caso de costos que tendríamos allí de Analytics Engine, ¿no? Permítanme un momento, ya nos, nos movemos un poco. Ahora lo que quiero mostrar es cómo, cómo lanzamos la consola. Entonces voy a lanzar la consola. Como ven, esta es la consola Ambari que utiliza el servicio. Entonces vamos a darle un momento para que la muestre. Y vamos a ingresar a la consola Ambari que nos permite ver los diferentes servicios de Data Lake. Data Lake. Mientras sube la consola, entonces voy a mostrarles algo adicional y es esto que tenemos aquí, es una vista de Watson Studio, en donde tenemos nuestras herramientas y aquí están nuestros assets, ¿no? Entonces tenemos a la derecha lo que vemos es los archivos o lo que tengo cargado, todo esto lo que tengo cargado como ejemplo dentro de Cloud Storage. Como ven, no es una visualización digamos, lo que tenemos es una vista de los archivos que tengo en mi caso en un bucket en Cloud Storage. Y aquí veo los diferentes assets, ¿no? Aquí tengo diferentes tipos de archivos y aquí veo una conexión a una base de datos externa. Entonces tengo mi asset de datos, tengo experimentos, digamos, estos son notebooks que están en Python, por ejemplo. Vamos a tratar de ver uno, que es un ejemplo que encontramos en la comunidad, que está en Python, ¿sí? Y al cual yo podría colocarle, y este es un ejemplo de un notebook, entonces yo podría a este notebook asignarle como ambiente de ejecución Analytics Engine. Eso lo vemos aquí en Settings. Yo tengo diferentes servicios y puedo asignar diferentes servicios como digamos aquí asignar un Analytics Engine como un servicio de runtime para la ejecución de estos de estos procesos analíticos que está haciendo en un notebook, ¿no? Otros elementos, pues tenemos modelos de Machine Learning, como lo mostrábamos. Estos son ejemplos estos son ejemplos de modelos de Machine Learning que podemos utilizar. Tenemos dashboard para la visualización. Tenemos modelo flow que también nos permite, que lo mencionamos en lo que vimos, y vemos Data Refinery que nos permite tomar estos assets externos o internos que están en Cloud Storage o en bases de datos externas a las que me estoy conectando en algo que llamamos conexiones y hacer transformación de datos, ¿no? Entonces todo esto lo tengo como mi set de herramientas. Bien, aquí tenemos la consola de Ambari que estábamos que le dimos algo de tiempo para poderlo revisar, y esta es la consola de nuestro Data Lake. Ustedes, como van a ver, aquí vemos los diferentes recursos que son parte de este lago de datos y tenemos todo el set de servicios que tiene la arquitectura de Horton Data Platform y diferentes servicios como Hive
tenemos allí habilitados OSPage para hacer uso de estos datos, ¿no? Entonces, esto muy rápidamente era una muestra de lo que tenemos para el uso de servicios en IBM Cloud. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Antes de finalizar, los invitamos a visitar nuestras redes sociales si aún no lo han hecho. Precisamente en nuestro canal de YouTube estamos subiendo todas las presentaciones que hemos venido realizando. Así que si no pudieron asistir a una de ellas, podrán encontrar la grabación ahí. Y bueno, también los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo webinar de aquí a 2 semanas, donde hablaremos sobre lecciones aprendidas sobre servicios cognitivos. Más información sobre ello la estaremos compartiendo a lo largo de estos días en nuestras redes sociales y también se las estaremos enviando a sus respectivos correos. Nuevamente les agradecemos a todos su participación y nos estamos viendo en el próximo webinar. Hasta luego.